Buenas tardes, mi nombre es Dana Soler Rojas, soy estudiante de Administración de Empresas primer semestre y hoy les voy a explicar un poco sobre las preposiciones y los conectores lógicos. ¿Qué es una preposición lógica? Una preposición es una expresión con valor referencial o informativo, de lo cual se puede formular su veracidad o su falsedad, es decir, que puede ser falsa o verdadera, pero no ambas a la vez. Es una expresión lingüística del razonamiento que se caracteriza por ser verdadera o falsa empíricamente. Y dentro de la proposición podemos decir que se encuentra dividida en dos grupos, en la preposición simple y la proposición compuesta. La lógica aristotélica o formal supone que la mente reproduce solo la realidad, la existencia de tal cosa y como son. Por ello es una ciencia objetiva que se dedica a estudiar conceptos desglosadores en predicables y predicamentos, la unión entre términos o conceptos en una proposición, que se completa con el análisis de los juicios y de las formas de razonamiento, prestando especial atención a los razonamientos deductivos categorizados o silogismos. Una proposición simple son aquellas que no tienen otra oración dentro de sí mismas, es decir, que solo tienen un sujeto, un verbo y un predicado, y por lo tanto carecen de conectividad lógica, o una partícula que nos permita unir con una preposición. Por ejemplo, la Revolución Francesa fue en 1989, o las plantas generan oxígeno. Muy buenos días para todos. Mi nombre es Judy Paola Pantoja Osorio. Pertenezco a la ficha 51217 de Lógica para Ciencias Administrativas. En esta oportunidad vengo a hablarles todo lo relacionado acerca de las tablas de verdad. Entonces, primeramente vamos a decir qué son las tablas de verdad. Entonces, son métodos que nos permiten analizar cualquier fórmula para hallar sus valores de verdad. Nos dice si una fórmula es factible y si un razonamiento es válido o no. El propósito de las tablas de verdad es encontrar el valor de verdad de una proposición compuesta para decir si es una tautología, que es cuando todas son verdaderas, o sea, el resultado de una tabla todas salen verdaderas, contradicción cuando todas son falsas y contingencia cuando aparecen falsas y verdaderas al final de la tabla. Ahora sí, entrando en materia, vamos a iniciar con los ejemplos. Entonces voy a explicar 5 de los conectores lógicos que me parecen más importantes o relevantes. Vamos a iniciar con el conector lógico y, o también llamado conjunción, para el cual le presento la siguiente tabla. Con la preposición Diana tiene un perro y Laura tiene un gato. Donde la primera proposición, Diana tiene un perro, lo llamaremos P. Después viene el conector lógico y, que es simbolizado por una V al revés. Y por último, la proposición Laura tiene un gato, la cual llamaremos Q. La simbología, como lo muestra, es P y Q, donde I tiene una regla que es muy importante al momento de realizar la tabla. Esta regla es que solamente es verdadero si los dos son verdaderos. Más adelante vamos a explicar este significado. Para realizar cualquier tabla debemos tener en cuenta la fórmula que mostramos a su lado izquierdo, 2 elevado a la n, donde n es el número de proposiciones. Como en este caso tenemos dos proposiciones, p y q, la solución a esta fórmula va a ser 2 elevado a la 2, que va a ser igual a 4, 2 por 2, 4, lo cual nos sirve para saber cuántas filas debemos realizar en la tabla. Entonces, en este caso realizaremos la tabla con sus 4 filas. En este caso vamos a encontrar 3 columnas. En la primera ponemos P y los valores que ponemos hacia abajo serán la mitad de las filas que nos dio. Es decir, si en este caso tenemos 4 filas, pondremos de a 2 valores verdadero o falso en cada columna. Entonces ponemos hacia abajo 2 verdaderas y 2 falsas. En la segunda, que es la fila de la Q, tendremos la mitad de los valores de la primera fila. Como pusimos 2 verdaderos, 2 falsas, es decir que vamos a poner una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa, como nos muestra esta tabla.
En la tercera fila vamos a poner los símbolos, la simbología completa, P y Q, y vamos a recordar que, la regla que nos muestra esta tabla, que es que solamente es verdadero si los dos son verdaderos, lo cual quiere decir que vamos a hacer la comparación entre P y Q, cuál de los dos son verdaderos. En la primera fila encontramos que los dos son verdaderos, por lo tanto esa va a ser la única verdadera y todas las demás hacia abajo van a ser falsas. En el segundo ejemplo vamos a tener la proposición Mariana viajará a Cartagena o a Santa Marta, donde Mariana viajará a Cartagena lo vamos a llamar P, o va a ser nuestro conector lógico. A Santa Marta lo vamos a llamar Q. El conector lógico O está simbolizado por una V. La regla que le aplica a este conector es que solamente es falso si los dos son falsos. La simbología que vamos a encontrar es P o Q, como se muestra acá en esta tabla. De igual forma, vamos a desarrollar la fórmula 2 elevado a la n, donde n es el número de proposiciones, nos va a dar igual 4. Va a ser la misma tabla que al principio. Colocaremos en P dos verdaderas, dos falsas, en Q una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa. Para desarrollar nuestra ecuación P o Q, vamos a irnos a la regla que le aplica a este conector. Solamente es falso si los dos son falsos. Buscamos en esta tabla o comparamos, donde miremos que los dos sean falsos. En este caso es en la última fila. Ponemos falso, lo cual quiere decir que todos los demás van a ser verdaderos. Y como tercer ejemplo tenemos el conector lógico de negación, donde vamos a utilizar la proposición hace frío y no llueve. Donde hace frío lo vamos a llamar P, tenemos dos conectores lógicos que es y no, y llueve que lo vamos a llamar Q. Este conector lógico está simbolizado por una pestañita y su regla es que va a cambiar el valor de verdad. Tenemos la simbología, la cual se lee P y negación de Q. Vamos a realizar la tabla, va a ser exactamente igual que las dos primeras, aplicando la fórmula de 2 elevado a la n, nos va a dar igual 4. Colocamos en la columna de la Q y de la P según corresponda. Y vamos a iniciar haciendo la negación de Q, ya que esto es lo primero que se debe hacer según el orden que se le debe dar a las tablas de verdad. Como nos está diciendo que debemos hacer la negación de Q, vamos a colocarla después de esta Q y la vamos a despejar. Entonces lo que nos está diciendo es que vamos a cambiar el valor de verdad, a colocar lo opuesto. En este caso Q, en la primera nos dice que es verdadero, por lo tanto la segunda va a ser falsa y así sucesivamente en las demás. Es colocar todo lo contrario. En la siguiente columna vamos a despejar la ecuación completa, P y negación de Q. En este caso lo que vamos a verificar es la regla que le aplica a la I, la cual es que solamente va a ser verdadero si los dos son verdaderos. Vamos a hacer la comparación de la primera P y de la negación de Q, a buscar que las dos sean verdaderas para poder colocar un verdadero. En este caso, en la segunda fila nos muestra que estas dos son verdaderas, lo cual quiere decir que todas las demás van a ser falsas. A continuación vamos a presentar el conector lógico entonces o de doble implicación, para el cual tenemos la siguiente proposición. Está lloviendo, entonces el suelo está mojado. Donde está lloviendo lo vamos a llamar P, entonces va a ser nuestro conector lógico, y el suelo está mojado lo vamos a llamar Q. Este conector lógico está simbolizado por una flecha hacia adelante. La regla que le aplica es que solo es falso cuando el primero es verdadero y el segundo falso. Entonces tenemos que estar muy atentos a verificar esta regla. La simbología va a ser P, entonces Q. Nuestra tabla va a ser igual a las anteriores, la cual va a contener 4 filas. Vamos a despejar en este caso P, entonces Q, puesto que ya sabemos el procedimiento que antecede, lo cual quiere decir que si aplicamos esta regla vamos a buscar
en estas columnas cuando el primero es verdadero y el segundo falso. Entonces, en la segunda fila podemos ver que el primero es verdadero, el segundo falso, lo cual va a decir que este va a ser el único falso. Los demás van a ser verdaderos. Finalmente les voy a explicar el conector lógico sí y solo sí, o también llamado bicondicional o de doble implicación. Para este caso tenemos la proposición aprobarás el examen si y solo si estudias, donde aprobarás el examen lo vamos a llamar P, si y solo si va a ser nuestro conector lógico, estudias lo vamos a llamar Q. Este conector lógico tiene como símbolo una flechita hacia adelante y una hacia atrás. La regla que le aplica también se puede llamar la ley de los signos, puesto que nos dice que si los dos son iguales va a ser verdadero y si los dos son diferentes va a ser falso, lo cual vamos a explicar a continuación. La simbología va a ser P, sí y solo sí, Q. Y la tabla que vamos a aplicar es la misma de las anteriores, es decir, con el mismo número de filas. Vamos a desarrollar P, sí y solo sí, Q. Yo lo he separado por colorcitos para que nos sea más fácil de analizar. Nos está diciendo que si los dos son iguales va a ser verdadero. Entonces sí, no importa si son falsos o verdaderos, pero si son iguales siempre va a ser verdadero, como en este caso donde lo señalo con color azul. Y dice que si los dos son diferentes nos va a dar falso. Este va a ser el caso para las dos del centro, que van a ser falsas porque son diferentes. Esto ha sido todo lo que les quería explicar acerca de las tablas de verdad. Espero que les haya quedado muy claro. Muchas gracias. Ejemplo de la tabla de verdad. ¿Qué es lo primero que debemos observar en una proposición compuesta? ¿Cuántas preposiciones simples hay? O sea, ¿cuántas letras hay? Que en este caso tenemos la letra P y la letra Q. Entonces son dos proposiciones. ¿Qué es lo primero que debemos realizar? La tabla. ¿Cuántas filas debemos hacer? 4 filas más la del título. Recuerden, como son 4 filas, las dos primeras son verdaderas, las dos segundas son falsas. Para la letra P, para la letra Q, una es verdadera, una falsa y así sucesivamente para que se mezclen. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Lo primero es resolver lo que está dentro de los paréntesis. Aquí dice P, entonces Q. Realizamos una casilla para esta proposición. La segunda es Q, entonces P. Completamos dos columnas y buscamos los valores verdaderos. Primera proposición. P, entonces Q. Si primero está la P, debemos observar la casilla de la P y la Q sería la segunda casilla que debemos observar. Aquí tiene que ser la primera verdadera y la segunda falsa para que sea falsa y las demás sean verdaderas. Aquí igual en la Q, entonces P. Miramos primero la casilla Q y de segundas la casilla P. Es falso si la primera es verdadera y la segunda es falsa. Y así las otras serán verdaderas. Podemos observar que no quedan en el mismo orden. Y ahora, ¿qué nos queda hacer? Unir los dos paréntesis con la conjugación de las letras y encontrar el valor verdadero para toda nuestra proposición. La única forma de que sea verdadera es que las dos sean verdaderas y las demás falsas. Buenos días para todos, mi nombre es Javier Díaz, pertenezco a la ficha 5117 de Lógica para la Ciencia Administrativa y en esta oportunidad vengo a hablarles acerca del conjunto de operaciones. Conjunto de operaciones. Podemos hacer lo que querramos al momento de definir un conjunto. Los objetos de
de un conjunto pueden ser cualquier cosa siempre que tengan una relación entre ellos. Aquí vemos un ejemplo al considerar dos conjuntos de operaciones A y B. Son diversas las operaciones que se pueden definir sobre ellos dos. Unión de conjuntos. Dando los elementos A y B haremos un nuevo conjunto, el cual tendrá los elementos de los conjuntos A y B. Aquí tenemos un ejemplo de esto dicho. El conjunto A tiene los elementos 1, 2, 3 y 4 y el conjunto B tiene los elementos 5, 6 y 7. Al momento de agruparlos tendrá A y B igual 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Espero les haya gustado el video y espero sea una gran ayuda para ustedes. Hasta la próxima, amigos.